Buen día, hermanos. Doy muchas gracias al Señor porque nos permite una vez más meditar con ustedes en la palabra del Señor. Y en este día veremos un enemigo más de la armonía, el cual tiene que ver con no estar en un mismo sentir. Veremos a través de este estudio cuáles son las consecuencias que vienen a nuestra vida, a la vida de nuestro cónyuge y a la vida de nuestros hijos cuando no se está en un mismo sentir. De la misma manera, veremos todos los beneficios que conlleva el bienestar familiar cuando todos los miembros están en un mismo sentir. La palabra de Dios nos invita a que vivamos juntos en armonía. Inclusive lo califica como algo bueno, delicioso. Dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin embargo, para lograr esto, es necesario, entre otras cosas, estar en un mismo sentir, ya que sólo así los objetivos, las metas, los principios que rigen el hogar, lo que mueva a la familia a hacer o no hacer algo, la fortaleza en el hogar serán en un solo sentido y se determinará de común acuerdo. Pero cuando en el hogar esto no es así, cuando no se está en un mismo sentir, cuando cada uno de los miembros y principalmente papá y mamá no están en este mismo sentir, sin lugar a duda que la vida familiar puede convertirse en un caos. La armonía familiar penderá de un hilo y cualquier situación puede desencadenar en grandes conflictos. Y esta situación se hace con mayor fuerza palpable en un hogar cristiano donde no se está en un mismo sentir. En la palabra de Dios podemos ver algunos de los grandes conflictos que acarrea al matrimonio y a la familia cuando no se está en un mismo sentir. Uno de ellos, cuando no se está en un mismo sentir en el hogar, habrá en primer lugar, hermanos, división. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La división crea disputas y enfrentamientos. Crea disputas y enfrentamientos constantes sobre los valores y las convicciones básicas del hogar. No hay una unión familiar, no hay acuerdos en común y cualquier institución, sea la iglesia o el hogar, estará condenada al fracaso cuando hay división. Cuando no estamos en un mismo sentir, también vendrá a nuestro hogar desacuerdos o a la vida familiar desacuerdos. Dice Hechos 15:36 al 39, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y hermanos, sin duda que al no estar en un mismo sentir, los desacuerdos serán constantes en el matrimonio y por consiguiente afectarán la armonía y la unidad familiar. Estos desacuerdos nos harán pensar que la mejor solución es tomar rumbos diferentes. Pero además pueden llegar a traer en tercer lugar, hermanos, separación. Dice ahí mismo en esta lectura, en el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos,
navegó a Chipre. Al no estar en un mismo sentir, los desacuerdos pueden llegar a ser tan grandes que cada uno tome rumbos diferentes y cuando menos nos demos cuenta, estemos tan distantes el uno del otro que creamos que lo mejor es separarnos completamente. Como veíamos, el no estar en un mismo sentir trae división y al estar divididos, nuestro hogar puede caer. Hermanos, una situación muy peligrosa, puede caer, dice Lucas 11:17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Hermanos, Satanás puede dividir naciones, pueblos, personas, y sin duda puede dividir familias. Él sabe que al dividirnos nos debilitamos y eso es una condición en donde Él aprovecha para hacernos caer. Una de sus armas más poderosas para dividir es a través de los desacuerdos. Estos son algunos, hermanos, algunas de las consecuencias que vienen a nuestra vida, a la vida familiar cuando no estamos en un mismo sentir. Y sin duda que al escudriñar la palabra de Dios podemos ver muchas otras consecuencias que vienen a nuestra vida cuando no estamos en un mismo sentir. Podemos ver también a la luz de la palabra de Dios grandes bendiciones que nos perdemos cuando no estamos en un mismo sentir. Por esa razón es que es necesario, importante e imprescindible que como familia estemos unánimes en una misma mente y en un mismo sentir. Veamos ahora, hermanos, algunas de las bendiciones que vienen a nuestra vida cuando estamos en un mismo sentir. Y lo primero que podemos ver es que al estar en una misma mente, unánimes en el hogar, glorificamos como familia a Dios, hermanos. Dice Romanos 15, 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, hermanos, que una de las más grandes bendiciones que tenemos al estar como familia en un mismo sentir es que podemos glorificar a Dios como familia. Cada uno de los miembros con gozo y con un corazón limpio podemos alabar y glorificar a Dios. Cuando estamos en un mismo sentir, una gran bendición que también viene a nuestra familia se fortalece la unidad familiar. Dice 1 Tesalonicenses 3, 11 y 12, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice, y el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. La unidad es una herramienta poderosa para lograr grandes objetivos en la vida. Jesús vino a este mundo con un objetivo grande. Jesús vino a este mundo con un objetivo grande y para lograrlo necesitaría de familias que trabajen unidas para lograr grandes cosas para el Señor. Por otro lado, hermanos, podemos ver que al estar en un mismo sentir, los miembros del hogar tendremos la bendición de vivir en armonía. Dice 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Desde luego que vivir en un hogar donde la armonía prevalece es de gran bendición para todos los miembros del hogar, pero por lo que al estar en un mismo sentir, la armonía, hermanos, será más fácil de mantener, de sostener, hermanos, al estar en un mismo sentir.
Cuando estamos en un mismo sentir, también viene la bendición de ser más fuertes como familia al estar unidos. Dice Eclesiastés 4, 9 al 12, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, el otro le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. También el dicho popular lo menciona así: la unión hace la fuerza. Y sin duda que en estos tiempos podemos apreciar aún más esta verdad que vemos en la Biblia, ya que cuando nos congregamos en la iglesia, la unidad de los hermanos nos ayuda a mantenernos firmes. Lo mismo sucede en el hogar. Cuando estamos en un mismo sentir, todos nos animamos y fortalecemos unos a otros. También podemos ver, hermanos, que al estar en un mismo sentir en el hogar, Dios estará presente. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nuestro hogar será grandemente bendecido con la presencia de Dios en esos momentos donde nos unimos como familia para orar, para alabarle con cánticos espirituales y para adorarlo por su grandeza y misericordia, hermanos. Por otro lado y por último, hermanos, al estar como familia en un mismo sentir, Dios es quien edificará y cuidará nuestro hogar, por lo que tendremos hogares sólidos y protegidos por el Señor. Dice el Salmo 127:1, es un salmo muy conocido que de manera constante en nuestra congregación lo mencionamos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, al estar en un mismo sentir en las cosas del Señor, nuestras metas, propósitos, principios y todo aquello que rija nuestra vida estará fundamentada en lo que el Señor quiere y le agrada. Nuestras prioridades estarán en el orden correcto y nuestros hijos caminarán bajo los principios y mandamientos de Dios. Y al final, hermanos, al estar en un mismo sentir, los propósitos de Dios para la familia se cumplirán y no habrá mayor bendición que poder escuchar a nuestro Dios cuando estemos ante su presencia, que nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.